Muy buenas, peña, estamos en un nuevo vídeo con Brutal Massacre y en esta ocasión pues vamos a hacer una pequeña guía de cómo empezar a hacer cómo empezar o los primeros pasos a tomar para hacer overclocking en nuestro PC. La verdad que me lo ha pedido un suscriptor del canal y aparte que yo andaba ya a tiempillo pues con estas ideas de hacer este tipo de vídeos, ya que en su día hice un vídeo demostrativo de mi PC y bueno, pues quería hacer cositas de tema hardware y así, bueno, y pues este va a ser uno de esos vídeos. Perdona si lo grabo con la cámara y si a veces no apunto del todo bien, o si tengo movimientos extraños, porque no tengo trípode y encima pues claro, me gustaría tener una capturadora, ¿no? Y capturarlo directamente con la capturadora a la pantalla, pero por desgracia pues hoy en día no tengo el poder adquisitivo para acceder a una de ellas, entonces pues tenemos que andar aquí un poco de forma cutre, pero que creo que lo vamos a poder ver bien igualmente. Bueno, pues esta sería la BIOS de la placa base. No es complicado entrar, suele ser en casi todas las placas bases, pues suele entrar en la pantalla de presentación de la placa base. Pues justo ahí os suelen ser con el suprimir, o también creo que se suele usar el F2. Yo como siempre he usado la mayoría de las veces Asus, salvo una vez he tenido una placa base MSI. La verdad no me acuerdo exactamente si con la MSI, creo que también era con el botón suprimir, o con el del, o como lo queréis llamar, pero yo creo que sí, que también era, o igual si acaso sería con el F2, pero me parece que no, me parece que fue con el suprimir. Bueno, pues aquí estaríamos ya dentro de la BIOS de la placa base, que esta es la forma, digamos, mejor para poder hacer overclock en nuestro PC. También hay programas que se puede hacer desde Windows, pero yo la verdad que a mí no me gusta ese sistema de overclock. No me gusta directamente, yo recomiendo de esta forma, así, bueno, pero bueno, cada uno tenemos unos gustos, ¿no? Habrá gente que dirá que es mejor desde el sistema operativo, otros lo que quieran. Yo directamente prefiero hacerlo desde la placa base, que al final es lo primordial para hacer el overclocking. Bueno, pues aquí estaríamos en la pestaña, bueno, ya veis que es bueno, la placa base es una Crosshair 5 Fórmula Z y mi equipo es AMD. Todos los que hayáis visto el vídeo de mi PC pues ya lo sabréis, y los que no, pues bueno, pues os invito a visitarlo si queréis el vídeo para echarle una mano. De hecho, en el vídeo comento que tengo overclockeado el CPU a 4,7 GHz y aquí veis que lo tengo solo a 4,5. ¿Por qué ha ocurrido esto? Pues ¿qué es lo que ocurre? Pues que al menos mi CPU es bastante vaga en overclocking, no, la verdad que no me ha salido buena, aparte de que es de los primeros modelos que salieron del FX 8350, la verdad que lo tengo ya hace bastante tiempo este CPU, y pues no me está dando los resultados que yo esperaba. ¿Y qué es lo que pasa? Que sí que yo funcionaba bien a 4,7 GHz, pero sí que es verdad que, por ejemplo, al jugar, por ejemplo, a GTA V y a streamear, pues he tenido problemas, porque yo pasaba pues el Prime 95, lo he pasado, y a 4,7 GHz pues me aguantaba entre 20 y 30 minutos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que sí, a 100% está funcionando, pero vosotros si por ejemplo estáis streameando y jugando a un videojuego y os alcanza por ejemplo el 80% el CPU y estáis una hora streameando, pues puede que a la hora y cuarto os pegue un cuelgue el juego, y probablemente puede que sea por un overclock inestable. La gente decía que los AMD eran muy buenos para overclockear. A ver, overclockea y le podéis poner a 4,8, incluso a 4,9 yo le he llegado a poner, pero realmente estable no es, porque estabilidad al final cuenta. Si queréis estabilidad total debería ser un 24/7, o sea que nunca de cuelgues. Y la verdad que con overclocks, al menos mi CPU no es bueno. De todas maneras vamos a indagar y ya iré explicándoos también por qué mi CPU aparte no overclockea, por qué motivos.
Bueno, pues aquí vemos que estamos en Stream Tracker, esta pestaña. Creo que en las versiones normales de las Asus se llama Tracker sin más, y aquí Stream Tracker es porque es una Republic of Gamers, nada más. Trae algunas opciones extras, pero bueno, vamos a ver un poco lo primordial y cómo podríamos overclockear. También haceros una idea, este vídeo no queráis ver un vídeo de 10 minutos, me voy a enrollar bastante, voy a explicar bastantes opciones. No voy a hablar con datos excesivamente técnicos, pero lo intentaré hacer para que todo el mundo lo podamos entender a la perfección. Pero entender de que esto, más que un vídeo tutorial, vamos a verlo como que es un cursillo didáctico corto. O sea, si se alarga más de media hora, no os asustéis. No salgáis corriendo, no digáis, va, que es que prefiero ver un vídeo de 7 minutos o de 10 minutos. Vamos a ver, vamos a hacer las cosas bien, vamos a detallar, vamos a enseñar, y los que lo quieran ver bien y los que no, pues mira, yo lo voy a explicar todo en condiciones, y si se alarga el vídeo 40 minutos, pues 40 minutos, y si lleva una hora, pues llevará una hora, lo que tenga que llevar. Bueno, pues para empezar, esto sería lo principal, ¿no?, que vamos a ver en la BIOS, y todas las características, como podéis ver, que son un montón. Vamos a mirar mejor desde la pantalla, porque es que si no, al final no encuadro bien. Va a ser un poco más complicado. Aparte que estoy aquí a pulso y me va a terminar el brazo muerto, pero bueno. El regulador de aumento de la velocidad del reloj, ahí, esto en teoría es, bueno, pues para si lo queremos hacer que os haga un overclock automático la placa base o no. Yo recomiendo ponerlo en manual, al final es lo mejor. Porque los overclocks automáticos muchas veces, hasta son inestables, no son ni siquiera buenos, o sea que luego ya cuestión de cada uno, ¿no? Pero yo lo que recomiendo es manual. El overclock nos va a llevar mucho tiempo para dejar overclocks estables al 100%, porque yo no llamo un overclock estable a poder pasar el Cinebench o pruebas de estrés cortas, digamos. O sea, una prueba mínima que digas, bueno, tienes cierta estabilidad, por lo menos deberías de pasar de 2 a 3 horas como mínimo en Prime 95 en estado blend. O sea, luego ya sí que capturaré el escritorio y veremos en mínimo detalle lo que es el Prime 95, que es un programa muy sencillo de utilizar, pero que vais a estresar al 100% el CPU y la memoria RAM también, que es muy importante para saber si tenéis el sistema operativo al 100% en estabilidad. Y sobre todo, porque es lo que os digo, yo lo tenía a 4,7 GHz, sí que me aguantaba unos 20 y tantos minutos en Prime 95, y para jugar os puede ir bien. Para jugar os puede ir bien, y puede que nos decuelgues, porque igual los juegos ya sabéis que nos van a poner un CPU de 8 cores, ni mucho menos al 100%, pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que pues nos está haciendo funcionar el juego al 50 o al 60% y puede que no decuelgues. Pero si por ejemplo, aparte de eso, os ponéis a streamear a 1080p, pues ¿qué es lo que ocurre? Que el CPU igual se os pone al 80, 90 o al 80 y tantos, o incluso al 90%, no lo sé, pero se me ponía bastante, yo creo que 80 y poco, más o menos, pero entre el 70 y 80% se me ponía de procesamiento. Y que lo que pasaba, pues que al final igual llevaba una hora streameando y al final se me terminaba crasheando, y yo creo que era el CPU, pues eso, que no tiene una estabilidad 100% estable, o sea, un 24/7. Y para hacer un 24/7, de hecho, habría que pasar para el 95 mínimo 24 horas. Y que no se te cuelgue en 24 horas. O sea, es así. O sea, hablando claro y conciso. La gente que hace pruebitas de Prime 95 de, pues eso, 10 minutos, 20 minutos, nada, eso no vale nada. O sea, las pruebas mínimo tienen que ser 2-3 horas y cascando, vamos, pues ahí, sin parar. Al 100% todo el rato. Bueno, pues esto sería lo que es eso y poco más. Esto del CPU Level Up, pues bueno, yo estoy hablando en cuanto a Asus. Yo creo que más o menos yo creo que va a valer para todas las marcas, porque al fin y al cabo tampoco se diferencian en exceso. Se diferencian en exceso
Las BIOS de cada placa base sí cambian, pero bueno, más o menos nos podemos hacer una idea. Bueno, y una de las primeras opciones importantes que nos viene sería el multiplicador del CPU, que en este caso es desbloqueado, pero que bueno, que me da igual, porque realmente he probado cientos de pruebas, he hecho cientos de pruebas, y lo máximo que he conseguido en estabilidad pura es 4,5 GHz. La verdad que estoy bastante decepcionado con el FX en ese aspecto en cuanto al overclock. Sí que va el procesador bastante bien. Ahora los juegos que están optimizados para 8 hilos, la verdad que me está funcionando bastante bien el procesador para jugar. Para los juegos últimos, la verdad que va bien, va muy bien, no me quejo, pero sí que me ha decepcionado muchísimo en cuanto a overclocking, o sea, y aparte, bueno, ya veréis, porque ya os explicaré luego en el tema de los voltajes, ya veréis, porque la verdad que me ha decepcionado mucho AMD en ese aspecto. Proporción del CPU, pues bueno, esto sería el multiplicador. Esto lo que quiere decir es, esto se multiplicaría, digamos, con el frontside bus, o en este caso sería el hipertransport, que sería de AMD, el nuevo sistema frontside bus que incluye AMD. Tampoco Intel ya funciona con el frontside bus, tiene otro sistema, pero bueno, no me acuerdo exactamente ahora cómo se llama, no lo he mirado y me lo podía haber apuntado, pero bueno, ya lo dejamos, lo busquéis vosotros si queréis, pero vamos, lo busquéis en frontside bus y os va a salir. Es un sistema nuevo como el hipertransport de AMD, que ya lo tienen también hace bastante tiempo implementado, que sería lo mismo, ¿no? Y el multiplicador lo que se hace es multiplicarse este 22,5, por ejemplo, que tenemos por aquí, multiplicarlo lo que sería en la frecuencia BCLK, que es el hipertransport en el sistema. Entonces haríamos la multiplicación de 22,5 por 200 y nos saldría la frecuencia de 4500 de velocidad. Overclockear desde el multiplicador pues sería lo más sencillo, porque no afecta a ningún otro de los componentes del sistema en overclock, y tan solo tendríamos, por ejemplo, que venirnos, vamos a ver, voy a enfocar porque es que lo estoy haciendo desde, ya lo siento chicos si se me va, pero es que miro más a la pantalla que a la cámara y no debería de hacerlo así. Nos vendríamos al CPU manual voltaje, y pues con menear tan solo en teoría el voltaje de aquí podríamos conseguir overclocks estables y muy sencillitos de hacer, o sea, no habría que comerse la verdad demasiado la cabeza. También me vais a preguntar, ¿y para qué queremos hacer overclock? Pues evidentemente el overclock es simplemente para conseguir más rendimiento del equipo, y sobre todo para los jugones, para los gamers, vamos a decirlo, para intentar evitar pues los famosos cuellos de botella que pueden generar algunos procesadores, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos un procesador pobre, un i3 por ejemplo, vamos a poner, o yo que sé, un FX 4000 de AMD, un procesador que no tiene mucha potencia ni muchos núcleos, no tiene gran capacidad de cómputo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que el juego igual te exige cierta cantidad de información que al procesador le cuesta procesar en cierto tiempo, y que es lo que hace con ello que a la vez pues está retrasando a la gráfica, porque no le llegan los datos que tiene que procesar la gráfica, entonces pues está ralentizando y la gráfica pues no rinde al 100% de su nivel, sino que igual pues te está rindiendo a un 60%, 50%, dependiendo de cuánto cuello de botella se tenga, ¿no? O sea, dependiendo si el CPU va a la velocidad que tiene que ir, probablemente la gráfica vaya al 100% o al 90 y tantos %, y si el CPU pues no está a tope y está procesando el 60% de la información, al 60% de velocidad de la información que debería de procesar del juego al 100%, no sé si me estáis entendiendo, no sé si yo me estoy explicando adecuadamente, pero vamos a decir que si le llega al 100% de velocidad y el procesador en ese momento solo
solo puede con el 60%, pues a la gráfica le llegará ese 60% y la gráfica pues solo podrá funcionar más o menos al 60% de su rendimiento. Más o menos, para que lo entendáis, pues podría ser algo así. Y el overclock pues es simplemente para intentar paliar ese problema de rendimiento que tiene el CPU, para intentarlo paliar. Evidentemente, si fuese un 40%, pues habría que hacer muchísimo overclock. O sea, un 40% overclock es un overclock extremo, digamos, es ya algo serio. Entonces, pues bueno, igual, seguramente que tampoco lo podríamos paliar del todo, pero sí podemos hacer un overclock de un 15, un 20%, por ejemplo, de ese CPU, pues bueno, podríamos funcionar bastante mejor, aunque no llegásemos tampoco al 100%. Tecnología AMD Turbo Core, evidentemente, para hacer overclock, pues obligatorio deshabilitarlo. No obligatorio, pero podéis dejarlo, pero no lo recomiendo. Y aquí sí que voy a hacer hincapié en que al menos en esta placa base, vendríamos a opciones avanzadas. Vuestras placas bases no sé cómo vendrá, pero bueno, no creo que sea algo parecido, pero vosotros vais a buscar la pestaña configuración de la CPU, que eso creo que os va a venir en todas por igual. Y aquí os vamos a tener una serie de opciones de, vamos a decirlo, de ahorro de energía. ¿Qué es lo que van a hacer estas opciones de ahorro de energía? Pues ante todo van, pues eso, el mismo nombre lo dice, ¿no? Ahorrar energía. Entonces, el overclock no se trata de ahorrar energía, sino el overclock lo que va a hacer es consumir más energía, porque evidentemente el CPU pues va a necesitar más, va a tener más potencia y se le van a subir los voltajes, por lo tanto pues va a consumir más vatios. Entonces todas estas opciones, aunque el SVM se podría dejar habilitada, que por cierto, esto no sé por qué lo tengo yo así, pero esto está todo mal. Se ve que he tenido, porque como he estado haciendo pruebas, igual he reiniciado la BIOS y se me ha olvidado deshabilitarlo todo. Yo recomiendo absolutamente quitar todo. El APM Master Mode hay gente que lo deja en automático, y ya os digo que el SVM exactamente no sé, para habilita la virtualización, bueno, es para la virtualización, vale, de la CPU, es para modo virtual, seguro que permitirá varios sistemas, es para lo de tener varios sistemas operativos. Es para cuando montamos un sistema operativo sobre otro, o sea, arrancamos un sistema operativo virtual, digamos. Esto realmente no es ningún ahorro de energía, o sea, no pasaría nada si la tuviésemos habilitada, pero bueno, yo la dejo deshabilitada porque ya os digo que no voy a tener ningún sistema operativo virtual ni nada, o sea que me da igual, no lo voy a utilizar. Eso sobre todo os vendría bien, pues por ejemplo queréis jugar algún juego, yo que sé, de Windows 95 que no os funciona en Windows 8, pues por ejemplo de ninguna de las formas, ni utilizando las retrocompatibilidades del sistema operativo que se pueden utilizar, pues entonces haríamos un sistema operativo virtual de Windows 95 y podríamos jugar, pero vamos, que no, yo no lo utilizo, así que nos vamos a olvidar. Así que ya os digo que en las opciones de configuración de CPU, sobre todo de ahorros de energía, yo desactivo absolutamente todo, y el cooling quiet totalmente deshabilitado, o sea, always disable, fuera. Bueno, y volvemos al stream tracker. Ya hemos dicho todas las opciones de ahorro pues deshabilitadas, evidentemente. Hemos explicado también el Turbo Core directamente deshabilitado para hacer overclock, es lo más recomendable. Y aquí vamos a ir a otra de las opciones, que llegaríamos al hipertransport, o lo que sería lo más conocido como desde hace años y años y años es el frontside bus, ¿no? Que esto es, como quien dice, es la frecuencia, es el canal el cual se comunican todos los componentes de la placa base. O sea, desde el NOR Bridge, sería el chipset de la placa base,
que en este caso sería un 990FX. Se comunicaría con la RAM, se comunicaría con el CPU, evidentemente también, se comunicaría, a ver, con la RAM, CPU, ¿qué más se comunica? El NOR Bridge. Bueno, se comunicaría también con los PCI Express. Bueno, esta es la comunicación general de todo, o sea, con los PCI Express, con todo, o sea, de aquí o sea, el Frontside Bus van a ser las carreteras con las que se va a unir el NOR Bridge, que va a ser el chip que va a ser el que va a manejar todas las informaciones y las va a unificar. Y las va a unificar entre ellas para que todo funcione en concordancia. A ver, que me estoy liando aquí un poquillo ahora. Y bueno, pues aquí el problema de overclockear por el Frontside Bus, el problema que vamos a tener aquí es que cuando vosotros vais a overclockear desde aquí, vais a aumentar uno, vosotros vais a decir, bueno, yo le meto un punto, ¿no? Le metemos un punto. Vale, ¿qué es lo que vamos a ganar? Vamos a ganar rendimiento obviamente en el CPU porque estamos multiplicando el multiplicador de 22,5 por 201, no por 200. Pero ¿cuál es el problema que tenemos aquí? O que nos va a añadir más dificultad de lo normal que si overclockeamos con simplemente desde el multiplicador de la CPU. Pues que nos va a aumentar, voy a bajar un poco para que lo veáis mejor, nos va a aumentar también la frecuencia de la memoria RAM, porque evidentemente se comunica la memoria RAM también por el hipertransport en este caso, pero bueno, vamos a decir Frontside Bus. Nos va a aumentar también la frecuencia entre el CPU y el NOR Bridge, evidentemente también, porque también se comunican por el hipertransport. Nos lo va a poner a 2412. Y nos va a aumentar también la velocidad de enlace del propio hipertransport, o sea, nos va a aumentar todas las frecuencias en concordancia, así que va a ser más difícil porque vais a tener que tocar un poco más los voltajes, o sea, un poco más complicadamente, o sea, vamos a tener que tocar pues el voltaje probablemente del NOR Bridge, probablemente del hipertransport, etcétera, etcétera, de la memoria RAM también, evidentemente, que se me estaba olvidando, por lo que para comenzar pues probablemente no sea lo más recomendable, pero yo os lo voy a explicar de todas maneras para que lo sepáis que se puede hacer. En este caso las memorias pues las tengo, como veis, a 2133. Tenemos la frecuencia entre CPU y NOR Bridge a 2400 MHz, que de forma default creo que es a 2200 si no me equivoco, y la velocidad de enlace de hipertransport de momento pues la tenemos igual a 2600 MHz. Y aquí sé que va a haber algo de controversia y que la gente me va a decir, ¿por qué para overclockear no lo pones a 2200 y a 2200 y te vas a poder subir más la frecuencia del CPU? Pues sí, señores, lo he probado y me sigue tirando Worked Stupids en Prime 95. O sea que lo dejo así, que al menos en cuanto a comunicación entre los componentes pues va a ser más rápida. En la práctica no se va a notar apenas, o sea, no va a haber diferencias. Van a ser nimias, o sea, van a ser prácticamente inapreciables. Pero bueno, lo tengo ahí y ya está. Y así el equipo me está yendo bien y bueno, pues tampoco tengo ningún problema. Aquí tendríamos el amplio espectro, que en teoría pues es para dar más estabilidad. Si vamos aumentando la frecuencia del bus del CPU, pero bueno, que también he hecho pruebas y no he tenido grandes resultados. El PCI Express Spectrum directamente lo dejáis en automático porque no nos va a servir de nada en overclocking. Modo de ahorro de energía EPU, pues evidentemente es un ahorro de energía directamente deshabilitar si vais a hacer overclocking. Streaming tracking, bueno, pues en teoría es, creo, si no me equivoco, para, bueno, pues para benchmark y para rendimiento en benchmark y eso, pues la tengo habilitada, pero bueno, la verdad que no me fluctúa, no me crea ningún conflicto ni nada, no me crea errores, la tengo habilitada y tampoco, bueno,
Vamos a ver, vamos a tocar aquí otro de los temas bastante interesantes si nos vamos a meter también con el overclocking de la memoria RAM. Como sabéis, los que hayáis visto el vídeo de mi CPU, de mi ordenador, yo tengo 4 módulos de memoria, 2 de los cuales son de 8 GB y otros 2 de 2 GB. Lo que pasa que los de 2 GB ya son viejillos, pero son buenos, unos J-Skill, unas Raypack, las Raypack X, las negras, que iban a 1600 MHz tan solo, pero tenían muy buenos timings a 68624. Ahora os hablaré de los timings también. Y ya veis que las tengo todas funcionando a 2133. Las de 8 GB son a 2400, pero con las otras he probado a 2400 y a veces me tiraba algún error. Así que pues he decidido dejarlas todas de momento a 2133. Tampoco se nota gran diferencia de ponerlas a 2133 a 2400 realmente, porque he hecho pruebas solo con los 16 GB a 2400 y no notas gran diferencia en las cargas de los programas ni nada, o sea que tampoco pasa nada. Yo creo que 2133 es una velocidad bastante buena. Bueno, pues ahora vamos a llegar a uno de los puntos bastante importantes. Dentro del overclocking no, pero bueno, para saber un poco el funcionamiento también de la RAM y si vais a cambiar las frecuencias de la RAM, pues vais a tener seguramente que tocar aquí en el control de temporización de RAM, que estos son los timing, los ciclos. Esto van por explicarlo, pues es los ciclos que tardaría en procesar la información, lo que es la memoria RAM, ¿no? Contra más bajos sean los ciclos, pues menos ciclos tienen que pasar esa información, que a su vez, pues contra menos, pues mayor rendimiento. No quiere decir que, bueno, por ejemplo, si aquí ahora mismo tuviésemos 10, 12, 12, 33, por ejemplo, pues la verdad que tampoco notaríamos una gran diferencia, ya que la frecuencia de las memorias de por sí es bastante potente y gracias a esa frecuencia los ciclos pasan muy rápido, o sea, prácticamente ni se notan. Pero que sepáis que contra más bajos sean estos valores, sobre todo estos 4, aquí hay luego más donde ahondar, pero ya sería demasiado friquismo, sería muy difícil dejarlo al completo, ya que incluso los fabricantes de memoria te dan información ya sobre todos estos timings extras que hay aquí. Ellos te suelen aportar, sobre todo cuando compras las memorias, estos 4 valores, son los más importantes y los que vais a tener que tocar sí o sí. Lo demás yo os recomiendo dejarlo en automático, porque como os pongáis a enredar aquí ya veis que hay bastante. Como mucho podéis tocar el DRAM Common Rate, que lo tengo en 2T, pues lo podríamos poner a 1T. Y bueno, tampoco se nota mucho, no se nota apenas la diferencia. Sería más rápido también los ciclos, pasarían más rápido, pero vamos, que tampoco se nota demasiada la diferencia. Yo la verdad que recomiendo dejarlo como recomiende el fabricante, que tampoco vais a notar nada, prácticamente no vais a mejorar mucho. Al menos en tema de juegos. Igual en tema de pruebas de rendimiento puede que mejoréis, puede que notéis algo, pero que vamos, que no, en la práctica no lo vais a notar. Pero bueno, esto que sepáis que si por ejemplo yo, pues como veis, evidentemente las de 2 GB eran a unos ciclos 68624, pero funcionando a 1600 MHz, evidentemente funcionando a 2133 MHz, evidentemente no iban a ser estables ni mucho menos. O sea, hay que aumentar los timings y en este caso pues los hemos tenido que aumentar hasta 9, 11, 11, 31 para que vayan perfectamente. Pero que gracias a la gran frecuencia de 2133 pues vais a ganar más rendimiento que a 1600 a 686, o sea, eso garantizado. ¿Qué más? El DRAM Driving Control, esto directamente, esto aquí ni se toca, todo automático. Vamos, yo ahí no me he metido. Bueno, esto del GPU nada, simplemente para ver los equipos que tenéis instalados.
Fíjate, aquí me marca las memorias, las antiguas, las de 1600 a 1600 y las de 2400 me las marca como si fuesen DDR3 a 1333, curioso. Bueno, proseguimos porque la cámara me había dejado de grabar, menos mal que me he dado cuenta. Y aquí vamos a llegar a otro aspecto bastante importante dentro del overclock y va a ser el toqueteo en el sistema que va a aportarnos energía a los componentes, ¿no? En general, a lo que sería el sistema de fases de la placa base, que en este caso pues se llama DigiPlus 2, aunque en la BIOS solo pone DigiPlus. Pero bueno, es el sistema DigiPlus 2 de la Crosshair 5 Fórmula Z. Y bueno, aquí hay bastantes cosas que explicar, que analizar un poco y por lo menos que lo medio entendáis un poco, tampoco es muy complicado realmente. Bueno, la calibración, una de las cosas más importantes si vamos a hacer overclocking a la CPU es la calibración de línea de carga, ¿no? Que esto lo que va a hacer es que cuando el CPU entre en cargas muy altas, del 80, el 90, el 100%, es que el valor del voltaje le llegue lo más lineal posible y sin caídas. Si tuviésemos una caída que se le llama V-drop, pero que no quiero entrar en detalles de nombres técnicos, si tenemos una caída de voltaje, ¿qué es lo que ocurriría? Pues que seguramente íbamos a obtener fallos, íbamos a obtener inestabilidades, pantallazos azules o lo que fuese. Entonces, pues lo que aquí tenemos la línea de carga y aquí tenemos pues tenemos el automático, que en overclock no os lo recomiendo en absoluto. El normal tampoco, porque os va a generar caídas. El medio tampoco, porque igualmente os va a generar caídas. Incluso en alto probablemente alguna vez os pueda haber alguna caída. En ultra alto os vais a asegurar de que no tengáis ninguna caída. De hecho, incluso vais a ganar una centésima probablemente de voltaje por si acaso, para que no tengáis inestabilidades y podáis mantener el voltaje perfecto e incluso, ya os digo, con una centésima más. Luego tenemos el modo extremo, que evidentemente pues nos va a dar más estabilidad, pero nos va a aportar probablemente demasiada energía extra, porque el modo extremo yo creo que aporta de 4 a 5 centésimas incluso más, a veces del voltaje que tengamos ya de por sí puesto en la BIOS. Por lo que lo recomiendo, vamos a ver, si se hacen los cálculos bien, puede ser recomendable en el tema de que funcionando a poca carga el microprocesador os pueda funcionar a un voltaje más bajo. Yo lo tengo ahora, por ejemplo, a 4,5 GHz, pues a 1,42 de voltaje. Pues igual le podría poner a 1,38 y con el modo extremo, cuando el CPU entre en unas cargas muy altas y necesite mayor voltaje, que es lo que va a hacer el extremo, me va a compensar ese voltaje que he bajado yo para que en modo normal el CPU, en modo idle, nos consuma menos energía. Y cuando entre en cargas altas, pues el extremo va a ser el encargado de poner ese voltaje bien, ¿no? Para que en esas cargas no nos dé ninguna caída. Ese sería la mejor eficiencia para el modo extremo en la calibración de carga del CPU. Bueno, y aquí poco más que contaros. A ver. También importante, la capacidad de corriente de la CPU, pues evidentemente es importante, porque esto vamos a decir que es como en las gráficas, ¿no? También que se puede poner a 120% para cuando se pone el CPU al 100%, o sea el GPU al 100%, pues no tenga ninguna falla de energía, ¿no? Y siempre le llegue energía o incluso un poquito de energía de más. Aquí lo que recomiendo, pues el 130%, para que nunca tenga falta de energía.
Tampoco quiere decir que ese 30% extra se le entregue, pero nos aseguramos de que nunca le falte energía. El control de la fase, pues bueno, aquí lo podéis leer, que lo tengo en castellano de hecho, pero bueno, pues es el control de las fases de la placa base, y yo lo que lo tengo es optimizado en AMD. Si lo pusiésemos en extremo, pues sería en teoría que funcionaría todas las fases al máximo. Yo he hecho pruebas también a ver si conseguía más estabilidad en extremo, a ver si podía conseguir más megahercios, y ya os digo que yo lo pongo el FX a 4,7, 4,8 gigahercios, pero a voltajes muy altos, o sea, una bestialidad. La verdad que mi CPU me ha salido muy comilona y la verdad que ya os digo que luego al final, en estabilidad al final paso Prime 95 y me pasa como mucho media hora, y a partir de ahí seguramente ya fallos. Como mucho, ya os digo, y la gran mayoría de las veces, de hecho, ni llega a la media hora. Frecuencia del VRM, pues igual, es la frecuencia la que iría, pues el sistema de fases. Contra más frecuencia, pues bueno, en teoría, pues no sé cómo funciona exactamente esto, la frecuencia de las fases, pero bueno, pues bueno, en teoría pues va a funcionar a más velocidad las fases, pero claro, también evidentemente pues si ponemos el modo manual pues habrá que tener cuidado, porque de tocar ciertas cosas, algunas opciones extras que salen pues por sobrecalentamiento de las fases, que las fases parece que no, pero son componentes de la placa base que se calientan bastante. Control del servicio, bueno, aquí lo tengo puesto en extremo. Realmente el control del servicio, bueno, aquí me lo pone en inglés, pero bueno, es también otra historia de las fases de la placa base, que exactamente pues no sé lo que hace, pero bueno, lo que es bueno, luego del calentamiento, que hay que controlarlo. Es como quien dice la entrega de energía y el control del ajuste, ¿no? Y luego hay que controlar la temperatura del VRM de los componentes de fase. Bueno, más o menos, porque ya veis, mi inglés ya sabéis que no es demasiado bueno, y encima ya con cosas técnicas un poco, pues bueno, cuesta. Bueno, pero lo tengo puesto en extremo, realmente no he notado calentamientos en la placa base. Lo podría poner en T-Probe, pero ya os digo que tanto en T-Probe como en extremo consigo los mismos resultados de overclocking y las mismas inestabilidades y todo por igual. Luego el CPU Power Response Control, pues bueno, lo tengo puesto en automático. Esto es en teoría el control de consumo, digo yo, también, ¿no? O algo así, tampoco lo sé exactamente porque aquí tampoco nos explica nada. Directamente lo tengo puesto en automático. También he probado a ponerlo en ultra rápido, bueno, y el mismo resultado, o sea que tampoco es realmente algo indispensable. El CPU Power Thermal Control pues lo tengo puesto a 130, que es lo que viene por defecto. Bueno, es como el control de temperatura, ¿no? Sí, como el control de temperatura. Me imagino que será, no sé, 130, no sé, no tengo ni idea. Termal creo que es temperatura, si no me equivoco. Bueno, pues algo de eso debe de ir, pero vamos. Aquí en teoría esta opción no sale deshabilitada, que es como la protección de por sobrecalentamiento en el VRM. Pero bueno, en teoría está deshabilitada, pero está habilitado. Pero esto me parece que se habilitaba si... No, aquí no, es en T-Probe, no, es en la frecuencia, no, tampoco. Era aquí. Aquí si ponemos extremo, aquí sí que nos la habilita. Pero vamos a dejarlo en optimizado. Amplio espectro VRM, pues esto es pues para, en teoría, darle más estabilidad y como más rango a las propias fases. Lo tengo deshabilitado, lo he puesto habilitado y aparte de no darme más opciones, encima cuando reiniciaba el ordenador me tiraba, con esta opción encendida me tiraba un error de overclocking, así que pues evidentemente la deshabilité.
Una de las opciones también importantes es la calibración de línea de carga de la CPU Northbridge, que en realidad pues vendría a ser lo mismo que la calibración de línea de carga, solo que esta vez es tanto para el CPU como para el Northbridge. Recomendación en alto, no en extremo, porque al final siempre en extremo vamos a tender a calentar mucho nuestras placas bases. Luego vosotros haceros a la idea de, yo entiendo de que luego me podréis preguntar, joder, es que yo tengo Gigabyte y tal. Digo, yo lo siento mucho, yo solo he trabajado, ya os digo, siempre con Asus y solo he tenido una placa base MSI. Si me vais a preguntar de Gigabyte, no he enredado nunca con una BIOS de Gigabyte. O sea, así de claros voy a ser. O sea, tampoco creo que haya excesivas diferencias. Lo único que muchas de las opciones, pues unos las pondrán en unos sitios, otros en otros, pues las tenéis que buscar. Más o menos las calibraciones y eso, más o menos, pues os podrá venir en una pestaña separada como viene aquí, o pues directamente en zonas de voltajes y eso, pues os saldrán las calibraciones, digo yo. Capacidad de corriente de CPU y Northbridge, pues evidentemente también al 130% para que no falte energía de entrega de, bueno, energía entregada a la CPU y al Northbridge. Luego el CPU Northbridge, pues lo mismo que el response control de la CPU normal, lo tengo puesto en automático. También el de RAM Current Capability, en teoría creo que es también en la entrega de energía, la memoria RAM, también lo tengo puesto al 130% para que no les falte nunca energía. Bueno, aquí estamos en lo mismo, el control de las fases de la memoria RAM, pues también lo tenemos en optimizado, no lo tengo en extremo. Bueno, y aquí esto directamente lo tengo puesto pues también de forma default, según viene la placa base. Porque ya veis que es que hay infinidad de opciones que toquetear. Pero muchas, la verdad. Ya lo siento si la calidad del vídeo... Bueno, la calidad del vídeo no va a ser mala porque está grabado a 50 frames y a 1080p. Pero sí que va a ser la calidad de que estoy sujetando todo el rato la cámara a pulso. Porque no tengo ninguna caja ni ahora mismo para ponerme aquí en el regazo para que más o menos me quedase a una altura la cámara. No tengo nada, así que me lo tengo que sujetar sí o sí a pulso. Unas cajas que tenía, de hecho, las tiré hace tiempo, que mira, para esto me hubiesen venido de puta madre. Bueno, aquí vamos a llegar a un punto pues primordial, que van a ser los voltajes. El extreme OV, bueno, esto nos viene en inglés, voltajes setenables, bueno, que no nos garantizan la vida de nuestra CPU si lo ponemos en enabled, ¿no? De todas maneras voy a hacer una prueba, lo voy a dejar en enabled, me va a dar los mismos errores. Pero ya os digo que yo creo que de hecho ya habré hecho pruebas seguramente hacerlo en enable, porque llevo tiempo haciendo pruebas, porque es que estoy harto de que no estoy conforme con el overclocking de mi 8350, porque yo el caso es que estoy en internet y leo a la gente que lo pone a 5 GHz, según ellos estables, yo no me lo creo. O sea, yo me juego lo que queráis a que esos procesadores que ellos según ellos lo ponen a 5 GHz, le pasáis Prime 95 y no tienen cojones ni a pasarlo una hora. Bueno, ni una hora, probablemente ni media. Aparte de que a 5 GHz, por muy bueno que les haya salido el CPU, se tienen que pasar bastante de 1.5 de voltaje seguro. Me lo he pasado yo el 1.5 con 4,7 como para no pasárselo ellos con 5 GHz, por muy buenos que le hayan salido el CPU. Bueno, el voltaje del CPU y el Northbridge pues lo tengo en modo manual, no en modo desfase. Hay gente que lo pone en modo desfase, yo he probado también en desfase y no he conseguido ningún resultado. Además que prefiero ponerlo en modo manual porque sé realmente ya desde aquí cuál es el voltaje que voy a aplicar. El modo desfase, para que lo veáis de todas maneras, cambia. Aquí nos pone, lo podemos poner tanto en positivo como en negativo, la fase. Bueno, el modo desfase quiero decir. Y luego pues nos cambia el voltaje, aquí nos saldría realmente el voltaje que tenemos aplicado, pero aquí tiene otra forma de aplicarlo que a mí no me gusta. Entonces va poniendo así. Yo directamente prefiero el modo manual que el modo desfase, sinceramente, porque es el que siempre he utilizado.
De hecho ahora se me ha cambiado esto y se me ha puesto 1.425. 1.2. Bueno, pues aquí, como veis, tenemos el CPU manual voltaje, lo tengo aplicado a 1.425. Igual lo podría bajar un pelín, pero ya os digo que si lo bajo un poco, igual lo podría bajar, o sea, no, aquí no, lo podría dejar a 1.41, casi a 1.42, pero aún así creo que me tiró alguna vez, estoy haciendo pruebas hace tiempo y creo que me tiró aún así a 4.5 alguna inestabilidad. Hay gente que dice que con sus FX 8350, incluso a 4.5 GHz, los siguen dejando a voltajes nominales. Oye, pues la verdad que me acojona esa gente, porque vamos, yo imposible. A mí, aparte que hay gente que dice que les vienen con voltajes nominales de 1.32. El mío viene en teoría en CPU Z me marca 1.365, pero incluso en la placa base incluso pega subidas de a 1.38, o sea que incluso a 1.365 se queda escaso, que le tiene que subir incluso un poquito la placa base el voltaje para que siga totalmente estable. Bueno, esto pues sería el voltaje, dependiendo de qué frecuencias vayáis a aplicar, pues bueno, deberéis de modificar el voltaje. De todas maneras, ahora veremos, subiremos otra vez un poco arriba y veremos un poco pues cómo tocaríamos, cómo os voy a explicar un poco cómo subir y bajar tanto el multiplicador como el sistema frontside bus o hiper, ahora se me olvida hasta el nombre, hipertransport de AMD. Bueno, aquí tendríamos también el voltaje manual de la comunicación del canal CPU Northbridge. Está puesto a 1.2, hay gente que lo pone a 1.4, yo he hecho pruebas también a 1.3 y a 1.4 y sigo con las mismas inestabilidades, o sea que en ese aspecto la verdad que sé que me vais a intentar dar, sobre todo si este vídeo tiene bastantes visitas, sé que va a haber gente que me va a estar intentando dar consejos para subirle, pero que es que ya os digo, he probado absolutamente todo, he modificado todas las opciones, he hecho perfiles desde herramientas, o sea, he hecho miles de pruebas y no he conseguido. Vamos, la estabilidad con overclock más estable que he conseguido es esta de 4.5, o sea, de máxima velocidad con máxima estabilidad, 4.5 a estos voltajes, y no hay más vuelta de hoja. Voltaje del CPU VDDA. Esto en teoría, bueno, es del CPU, pero en realidad es como la carga que podría soportar, digamos, todos los canales entre todos los componentes de la placa base. Aunque ponga de CPU el VDDA, digamos como la carga. Entonces yo he llegado a probar aquí, porque en teoría si lo subimos el máximo creo que es 2.8, que aún así se nos pondría en amarillo, no entra en ningún momento en zona roja, en teoría debería de poder aguantar todo el sistema más carga de voltaje y eso, y se podría, por ejemplo, si lo pongo a 2.8 podría soportar cargas superiores de 1.5 el voltaje, etcétera, etcétera, pero que ya os digo que también lo he puesto al máximo y he tenido las mismas inestabilidades y nada. Si realmente ya os digo que con el multiplicador, tan solo haciendo overclock de CPU con multiplicador, tan solo habría que tocar de voltaje CPU normal voltage y vale. Y si notáis alguna pequeña inestabilidad, pues deberíamos como mucho tocar el CPU Northbridge, pero que ya os digo que no hace falta, porque no tocaríamos lo que sería el frontside bus o en este caso el hipertransport, o sea que no haría falta, en teoría no haría falta, pero aún así si notaseis algo raro podríais tocar ahí también, pero que ya os digo que todo desde el multiplicador, tan solo con tocar este voltaje deberíamos de funcionar a la perfección.
Bueno, el siguiente voltaje sería el de la memoria RAM. Evidentemente lo tengo a 1.65, las memorias a 1600 eran a 1.5, pero como están overclockeadas, pues hay que ponerlas a 1.65, y las propias memorias que tengo a 2400 ya lo pone la propia etiqueta del fabricante, que tienen que ir a 2400 a 1.65. Probablemente a 2133 se le podría bajar igual a 1.6, pues puede ser, pero como tengo las otras memorias, pues mantengo a 1.65. Y como tiene muy buen sistema de refrigeración esas memorias, no va a haber ningún tipo de problema. Por cierto, voy a comentar también algo sobre la temperatura para que quede también bien explicado, porque es bastante importante y se me estaba olvidando. Me tenía que haber hecho, la verdad, un croquis para el vídeo, lo estoy haciendo un poco a huevo, pero bueno, más o menos no se me está olvidando nada. Voltajes de Northbridge, pues evidentemente este voltaje es el que afecta a nuestro Northbridge de la placa base, en este caso el 990FX, que directamente lo tengo en automático porque no estamos tocando frontside bus, no estamos modificando la frecuencia del Northbridge tampoco, por lo que el voltaje se va a mantener en automático. Voltaje del Northbridge Hypertransport, pues idéntico, porque no estamos tocando ninguna de sus frecuencias, por lo que lo dejamos en automático para que más o menos nos lo deje en default según el fabricante de AMD. Voltaje de 1,8 del Northbridge, pues es otro voltaje que tiene el Northbridge, que pues como bien indicas a 1,8, pues está puesto a 1,8 automático. Voltaje del Southbridge, realmente esto no haría falta porque el Southbridge es un chipset aparte, que de lo que se encarga sobre todo es pues de los sistemas SATA de la placa base, por lo que no hay que hacerle ningún tipo de overclock ni nada, o sea que subirle el voltaje a esto sería una auténtica estupidez. Y bueno, el VDDR, si os soy sincero, no tengo ni puta idea de lo que es, no lo he mirado tampoco, o sea que igual probablemente si subiese este voltaje consiguiese la estabilidad que no tengo, pero me extraña mucho, no creo que sea nada que afecte ni al Northbridge, ni al Hypertransport, ni al CPU, ni a la RAM, que son las cosas en el overclock que más nos van a interesar. Si alguien sabe qué es el VDDR y si es muy importante, pues oye, que me corrija, y yo encantado de la vida, porque todos estamos para aprender, que no todos sabemos todo, por muy profesionales que nos creamos. Y bueno, estos son otros, bueno, pues otros voltajes también de la de RAM con el CPU, pero bueno, que estos directamente no están ni funcionando estos voltajes, o sea que nada. Northbridge Voltage está automático, 1,8, no están marcando voltajes, no sé realmente qué es lo que haríamos aquí. Tampoco tenemos explicación en la placa base. Bueno, esto sería más voltajes, no sería como aceleración, ¿no? Está una X, 1,4X. Pero bueno, no vamos a forzar en este aspecto, tampoco sabemos exactamente para lo que es, así que lo dejaríamos en default. Bueno, y este sería pues todo el sistema Stream Tracker que trae nuestra Crosshair 5 Fórmula Z. La verdad que son bastantes parámetros los que se pueden tocar. Hay muchos de ellos que realmente no hace ni falta tocarlos, pero bueno, que están ahí, que es bueno pues saber un poco para más o menos lo que sirven. Y bueno, pues si alguna vez necesitamos echarle mano a uno de ellos, pues se le echa, pero que ya os digo que sobre todo van a ser 4 o 5 los más importantes. Bueno, por ejemplo, ahora sí nos vamos a meter, por ejemplo, recomendaciones para overclockear desde multiplicador, pues ir haciendo pruebas, evidentemente, subiendo 0,5 en 0,5, de 22,5 a 23, 23,5 y así sucesivamente. Lo vamos a dejar en 22,5 como lo teníamos. Y pues claro, según vayamos probando medio más, pues bueno, voy a seguir dejando el voltaje, por ejemplo, que tengo en 22,5, pasamos Prime 95, que no tira ninguna inestabilidad durante, por ejemplo, 3, 4, 5, 6 horas, perfecto, pues se puede dejar.
¿Que vemos que no nos ha durado ni 2 minutos? Pues evidentemente tendremos que volver a la BIOS, tendremos que bajar al VCore, que es el voltaje de, bueno, VCore sería en inglés, al CPU Manual Voltage en castellano, y pues tendríamos que decir, por ejemplo, yo optaría por subirle un par de toques. O sea, si lo tenemos a 1.425, pues por ejemplo probamos a 1.437. De todas maneras, ya os digo que subir medio punto en AMD con 2 toques no lo vais a conseguir. Directamente vais a tener que subir bastante más el voltaje. Probablemente si estamos a 1.25, yo con un solo toque tendría que subir por lo menos 5 centésimas de voltaje más. O sea, de 1.42 a 1.47 por lo menos. O sea, a mí es que realmente, aparte es lo que os estoy diciendo de que me ha defraudado mucho AMD, es que para subir tan solo 100 MHz, o sea, hay que subir una animalada el voltaje, al menos en mi CPU. No sé si en otros 8350, igual con subir 2 toquecitos les vale, no lo sé. Esa gente que dice que lo sube a 5 GHz totalmente estable, que no sé qué, yo no lo sé. No sé tampoco qué sistemas de refrigeración utilizarán, pero vamos, si vosotros veis mi sistema de refrigeración del vídeo que tengo de mi CPU, o sea, es un sistema custom de agua con radiador triple, o sea, un sistema bastante potente. Solo tengo ese radiador para el CPU, no tengo las gráficas refrigeradas por agua ni nada. Y la verdad que cuando pasas de 1.5, o sea, te pones por ejemplo con el AMD Overdrive y ya pasando, yo le he llegado a tener a 1.525, para que veáis, para funcionar a 4,7, para conseguir unos 18-20 minutos estables en Prime 95, para poder jugar establemente, al menos, porque ningún juego va a alcanzar el 80% de funcionamiento del CPU, va a estar estable para jugar a esa frecuencia, por ejemplo, pero es un voltaje animal, o sea, es una bestialidad, y más o menos pues me lo mantiene a unos 13 grados de margen con el margen crítico que marca AMD, que son 70 grados, o sea, me lo mantiene a unos, vamos a poner unos 58 grados, que vais a decir, pues no es tanto, cuidadito, me quedaría 13 grados de margen. Si empiezo a subir ya a 1.5 y eso, me empiezo a quedar a 1.55, quiero decir 1.56, para intentar llegar a los 4.8, 1.57. La verdad que la temperatura sube una bestialidad y ya me quedo en márgenes de incluso 6-7 grados de margen, o sea, que no recomendaría ya pasar de ahí, porque entonces sí que la vida del CPU puede bajar mucho, que es lo que os quería comentar sobre la temperatura, que hay gente que dice, no, es que yo si overcloqueo el CPU pierde vida. Vamos a ver, yo estuve funcionando con un Intel, el procesador que tuve antes que este fue un Intel de los quad-core, un Q9550, que la verdad que me fue muy bien aquel CPU, y si no cambié a Intel esta vez fue pues por tema de dinero, ¿no? Porque yo si hubiese tenido mucho dinero, evidentemente me hubiese puesto Intel, no lo hubiese dudado. Siempre me ha gustado más Intel por tema rendimiento, por core rinde más. Sí que estoy contento con AMD porque ahora los juegos que están aprovechando sus 8 núcleos son procesadores que van muy bien. Van muy bien, o sea, para el precio que valen son buenísimos. Pero que en ciertos aspectos pues me ha decepcionado un poco, sobre todo en el overclock, o sea, porque yo cuando me lo compré tenía ideas de subirlo mínimo a 4,8, 4,9 GHz, incluso los 5, totalmente estable, y a mí al menos me está siendo imposible. Si alguien me pudiese incluso a mí dar alguna idea, pero vamos, ya os digo que aunque me deis ideas probablemente lo haya probado, porque es que he probado absolutamente todo. Ha habido y por haber. Todas las opciones que me ha dado, he hecho multitud de configuraciones y ya os digo que imposible. Y como veis más o menos, me defiendo con la BIOS, sé más o menos lo que vale cada cosa, qué es lo que hace más o menos. Puede que en alguna cosa esté equivocado, yo no digo que no tampoco, pero más o menos me defiendo porque llevo mucho tiempo en estas chorradas.
Y ya os comento que el Q9550 fue un CPU que lo llevé a 1 GHz, lo conseguí subir de 2,8 a 3,9 casi, o sea, incluso pasé un poco más de 1 GHz y hubo gente que tenía las versiones B0 que los llegaron a subir hasta 4,2. La mía era la C0, que no era de las mejores, y aún así subió muchísimo también. Estuve bastante contento con aquel CPU. Hasta que duró, perdonad chicos porque se ha vuelto a cargar, aquí tendremos que hacer otro empalme. Hasta que duró, por lo que, bueno, pues tuve que cambiarlo. Y ya os digo, cada 100 MHz hasta los 4,5 es más o menos, digamos, viable. No he tenido que subir excesivamente el voltaje. Pero yo, por ejemplo, sí que he leído a gente de que ha llegado a tener... Bueno, yo llegué a leer en una página de internet, en una página de ventas de componentes de PCs en internet muy importante, que compráis seguramente muchos, que es de las más conocidas. Leí un chico que ponía una opinión de que con este CPU pues le hacía un overclock a 4,7 GHz, pero que le ponía un voltaje de 1,57 para tenerlo totalmente estable. A mí me parece ya una salvajada, no pienso hacer un overclock a 4,7 esos voltajes, porque ahí sí que ya estás empezando a cortarle la vida, porque estás jugando ya con mucha temperatura, y sí que empiezas a cortarle la vida. Pero un usuario le saltó, pues debes de estar equivocado, porque yo no uso tanto voltaje, no sé qué. Y yo la verdad que le contesté al otro y le dije, perdona, pero yo estoy funcionando a 1.5.2.5 y no le tengo ni tan siquiera totalmente estable, porque el Core 8 me termina petando, que suele ser el primero que suele petar en este tipo de CPUs. Y la verdad que el chico ya no contestó y bueno, pues ahí se quedó la cosa. Pero es que hay gente que parece que consiguen voltajes, vamos, que yo he llegado a leer que la gente lo pone a 4,8 GHz, a 1,45, a 1,46. Digo, joder, macho, pues yo no sé con qué CPU de AMD estaréis jugando, vamos, debe de ser mágica o debe ser alguna versión especial, porque de verdad, macho, que haya gente que casi lo tenga que poner a 4,7, casi a 1,6, que estamos hablando, y sin embargo otros con 100 MHz más que lo tengan que poner, que no les llega ni a 1,5 ni por asomo, vamos. O sea, yo realmente alucino. Yo os estoy hablando desde la sinceridad, yo os lo estoy mostrando y es lo que hay. O sea, yo estoy muy decepcionado con AMD. AMD vendía que sus procesadores FX que iban a overclockear, que la gente iba a subir 1 GHz como nada, que no sé qué, que no sé cuál, mentira gorda. Y si lo consiguen a cambio de unos valores de voltaje desorbitados totalmente, que se os va a ir el CPU no a 220 vatios de consumo, se os va a ir a 300 vatios de consumo, o sea, una auténtica locura. Que la versión mejorada al 9590 puede que vaya mejor, pues me gustaría hincarle el diente, pero pues no tengo dinero, así que yo voy a hacer un llamamiento, y si la gente de AMD se decide a colaborarme ese CPU, a dejármelo, yo les hago ricamente las pruebas y les hago una review en condiciones si hace falta. Pero vamos, yo voy a hablar desde la seriedad, y el 8350, ya os digo que al menos los de hace tiempo, de los primeros que salieron, cuando salió el 8350, ya os digo que el overclock es nefasto. O sea, así de claro. El silicio que le han metido no será bueno y no da el callo, o sea, directamente. Y las 32 nanomicras que usan están muy verdes. Probablemente el 8370 que ha salido ahora y eso vaya mucho mejor, pues probablemente, y overclocké mucho mejor y con menos voltaje, probablemente, pero yo no lo sé. Así que yo hago la afirmación de que mi 8350 en ese aspecto es una auténtica basura. Ya veis que tengo una de las mejores placas bases de AMD, si no es la mejor, o sea que por ese aspecto debería de overclockear a lo bestia y no lo hace. Y tengo también una fuente de alimentación para los que me vengáis, que sé que me podéis venir ahí. Tengo una EVGA de 1300 vatios, la G2, hecha por
por PowerLeadex, o sea que es una pedazo de fuente de alimentación, me entrega todos los voltajes perfectos, las gráficas van perfectas y todo va perfecto, pero el overclock no da, pero no da porque el CPU es una auténtica basura en ese aspecto y no hay más vuelta de hoja. O sea, yo me gusta AMD, pero tiene algunas versiones de 8350 que no valen para nada para overclock. O sea, no deberían de llevar ni el nombre Black Edition, así de claro, porque les está jodiendo la reputación, ni más ni menos. Y aquí hablamos claro y conciso. Y bueno, pues en temas de overclocking, pues aparte de esta chapadilla que os he dado, pero que lo tenía que decir, sobre todo para los usuarios que queráis hacer overclock con AMD, que las utopías que algunos usuarios venden por ahí de los 5 GHz y tal, yo no sé si serán posibles. Vosotros ver si hacen ellos algún tutorial, oye, y si es verdad, que yo no digo que no sea verdad, pero que a mí me parece bastante utópico viendo el resultado que da mi 8350. Y encima con una de las mejores placas del mercado, si no es la mejor en cuanto a AMD, que para mí de hecho es la mejor. Bueno, vamos a ahondar ahora un poquito en la frecuencia del frontside bus, o en este caso el hipertransport, o a su vez en el homólogo de Intel, solo que ahora mismo lo siento chicos, no me acuerdo de cuál es el nombre exactamente del nuevo frontside bus que utiliza Intel. Entonces aquí, pues como ya os comenté antes, aquí modificaríamos varios aspectos. Aquí si por ejemplo estamos modificando, vamos subiendo, como podéis ver, para que lo veáis aquí, ahora estaría 4500, aquí aumentamos y nos iría aumentando exponencialmente la frecuencia del CPU, y a su vez pues nos aumentaría la frecuencia de la memoria RAM, de la frecuencia del CPU NOR bridge y de la frecuencia de la velocidad de enlace de hipertransport. Con lo que, si por ejemplo yo aquí coloco, vamos a poner 2 unidades extras en el frontside bus o en el hipertransport, como lo queráis llamar, me da igual. Aquí pues probablemente tendríamos ya que tocar el voltaje de CPU otra vez, obviamente, pues le podríamos poner por ejemplo un toque más. Ya he hecho pruebas también a 202, a 22.5 y me sigue tirando errores, o sea que no me es estable. Pero bueno, tendríamos que tocar este voltaje, tendríamos que tocar obviamente el voltaje de la CPU y el NOR bridge, pues por ejemplo un toque, porque hemos hecho tan solo dos aumentos. Yo recomendaría, eso sí, ir subiendo de poquito en poco, de 2 en 2 aumentos en la frecuencia del frontside bus, porque si vais de 5 en 5, hay gente que lo hace de 5 en 5, pero ya es un salto bastante considerable de 5 en 5. Entonces os va a costar más igual dar con el voltaje exacto, etcétera, etcétera. Yo optaría de poco en poco, y tanto en el frontside bus como en los voltajes. Incluso estáis en el voltaje que estaba yo al inicio de 1.425, pues por ejemplo, yo que sé, le hemos subido 2 unidades, pues decimos vamos a probar con el mismo voltaje, vamos a hacer una prueba por ejemplo con Prime 95, vamos a pasarle, lo sé, esto lleva mucho tiempo, pero si queréis estabilidad buena, si solo vais a hacer pruebas de rendimiento, igual probablemente no tengáis ni que hacer pruebas buenas con Prime 95, y con que os haga 2 minutos de estabilidad os vale para pasar casi cualquier prueba, cualquier benchmark y cualquier historia. Para eso igual tenéis estabilidad y probablemente no tengáis, pero yo estoy hablando, vamos a intentar hablar de estabilidades, de que puedas jugar y streamear a 1080p a la vez, que puedas renderizar vídeos. Si haces un vídeo de 2 horas y lo quieres renderizar, que igual te lleva 2 horas y media de renderizado, pues que esas 2 horas y media de renderizado no tengas ningún cuelgue. O sea, yo estoy hablando de estabilidad
pura, o sea, de estabilidad que podamos hacer cualquier tipo de trabajo sin ningún problema, aunque tengamos que renderizar un vídeo 5 horas, que aguante el ordenador sin dar ningún problema. Eso es estabilidad pura. Bueno, pues podríamos probar con el voltaje tal cual lo teníamos, que nos va bien, que le hemos pasado 2 horas con Prime 95 o 3 horas o 4 o las que queráis, contra más mejor incluso, o sea, como si pasáis 2 días seguidos, o sea, mejor, porque vais a saber que tenéis el equipo al 100% funcional. Tampoco hace falta 2 días realmente, pero bueno, si pasáis una pasada de 10 horas o de 15 horas, perfecto, o sea, os vais a asegurar de que vais a poder hacer cualquier tipo de trabajo con vuestro ordenador. Bueno, entonces, pues bueno, probamos. ¿Que va bien? Pues perfecto. ¿Que ha aguantado, por ejemplo, 2 o 3 horas? Pues perfecto, porque vamos a poder hacer prácticamente todos los trabajos en nuestro CPU sin tener ningún cuelgue ni nada, por lo que tendríamos una estabilidad muy buena. ¿Que hemos visto que solo ha aguantado 5 minutos? Pues chicos, habrá que venir, toquecito de voltaje extra y se vuelve a probar. O que queréis asegurar, un par de toques. ¿Que os va perfectamente? Pues los 2 siguientes toques que deis al frontside bus, pues no toquéis otra vez el voltaje. Y igual con estos 2 toques que hemos metido de voltaje, os aguante. Aquí vamos a volver aquí. Pero ya os digo, de todas maneras vais a tener que tocar. Vais a tener que ir jugando porque vais a ir modificando también otras frecuencias. Vais a tener que ir moviendo estos voltajes de CPU North Bridge, también, ya os digo, el voltaje de la memoria RAM también lo vais a tener que tocar. Y el voltaje general de todo el circuito, bueno, yo lo dejaría igual en este caso. Si vais a hacer ya overclockings modificando todo, yo igual aquí sí que os haría una recomendación de poner 2.8. Lo pondríamos al máximo para que el sistema siempre tenga energía para todo sin ningún tipo de problema. Y aquí lo pondríamos a tope. Aquí, pues por ejemplo, pues yo que sé, lo mismo. O si os queréis asegurar, pues decís directamente, le pongo a 1.3. Ya os he dicho que yo he hecho pruebas incluso a 1.4, no ha habido ningún problema de sobrecalentamiento, pero podéis poner a 1.3 y probablemente os aguante bastante subida de frecuencia en frontside bus. O sea, que no tengáis ningún problema. Yo igual lo pondría esto a 1.3 por no andar todo cambiando, porque si igual tenéis algún problema, ahora que puede ser, si puede ser esto, yo aquí igual pondría directamente un voltaje un poco alto, que directamente se os sigue manteniendo, o sea, 1.3, lo aceptamos y se os sigue manteniendo en negro, o sea, sin ningún tipo de aviso, ¿no? Ya en amarillo ya te empieza a decir, epa, que empieza a ser esto un poco alto, ¿no? Que en teoría no hay ningún problema, ya os digo, aquí el CPU está a 1.42, no habría ningún problema, y menos si tenéis una buena refrigeración líquida. Al final lo que acorta la vida no es la cantidad de energía, sino la cantidad de calor. Porque el calor es, digamos que va consumiendo, no consumiendo, pero va fastidiando y va quitándole propiedades a lo que es el propio silicio. Entonces, pues es lo que le va cortando la vida a lo que sería el CPU. Por lo que siempre os voy a recomendar que si vais a hacer overclock, siempre disipadores de los mejores. Os voy a recomendar los Noctua, que son los mejores, el D14, el D15, incluso mejor todavía, que es más grande ahora. O algunos Thermaltake de alta calidad, Thermalright, no sé, hay muchos, yo que sé, hay muchas marcas. Pero bueno, todos los disipadores, ya os digo, para overclocking de 60 euros en adelante. Ni incluso 50, 60 en adelante, de lo mejorcito que haya en el mercado. Si vais a jugar con temperaturas, intentadlo mantener lo más fresco. Y más recomendable todavía, refrigeración líquida, porque vais a mantener mejor la temperatura. Ya que la refrigeración, aunque los disipadores de ahora llevan agua en los heat pipets, pero no es lo mismo. Y una refrigeración líquida va a ser mejor. Incluso yo recomendaría, porque la verdad que las que venden
tanto las Corsair, bueno, las Corsair, las H100 y esas, bueno, no son malas del todo, pero para lo que valen, para mí no está justificado. O sea, no me parecen, porque un Noctua de los de mayor calidad te puede casi dar casi hasta el mismo rendimiento que esas refrigeraciones. Yo lo que os recomendaría, os van a salir caras, eso sí, porque son caras, las refrigeraciones de agua custom son caras, porque las vais a tener que comprar a piezas, las vais a tener que montar vosotros, evidentemente. No sé si en alguna tienda de barrio, si no os atrevéis vosotros, no sé si en alguna tienda de barrio os la montarán, porque no sé si estarán ellos acostumbrados a montar refrigeraciones líquidas, pero yo es mi recomendación. Si vais a meter overclocking y si vais a jugar mucho con ello, una refrigeración custom sí es lo mejor. Bueno, luego hay otros sistemas pero bueno, esos ya son para pruebas extremas y que son para minutos. Yo de hecho hace años tuve un sistema por compresor, un compresor de frigorífico, lo utilizaba, que se llamaba, la marca, era un aparato que se llamaba Enevantic, me costó 600 euros y te mantenía el procesador a menos 20 grados bajo cero. Pero ¿qué es lo que ocurría? Claro, la vida es inmortal de ese procesador, pero ¿qué es lo que ocurre? Que yo lo usaba siempre de continuo y a la larga con el tiempo se me terminaba, aunque lo tenía súper sellado con una pasta especial y todo que te daban, se terminaba generando condensación y al final pues terminaba petando o el microprocesador o la placa base. Por lo que, bueno, no sé si seguirán existiendo ese tipo de sistemas, probablemente sí, porque hay mucho friquismo. Pero yo la verdad que en esos sistemas ya me he olvidado porque tuve bastantes malas experiencias. Porque sí, están muy bien para hacer pruebas de overclocking extremo, pero para minutos. Luego lo desmontas y te vuelves a montar tu sistema de refrigeración de agua custom o lo que tengas. Pero para funcionar de seguido, no. Y en teoría eso estaba pensado para de seguido, pero ya os digo yo que aún así... Y luego no fue mi caso porque investigué y hubieron más casos de que se generaban condensaciones, habían muchos casos. De hecho se dejó de fabricar en Evantic y cayó en quiebra esa empresa por eso mismo, dejó de vender porque al final habían problemas. Bueno, y nada, pues chicos, pues esto sería lo que es el overclocking, más o menos explicado prácticamente todo. Por cierto, vamos a bajar... Lo vamos a dejar en 200. Ahora lo que vamos a hacer, ahora ya sí que ya no voy a grabar más con la cámara. Por cierto, perdonar que lo tenía inclinada. No voy a repetir el vídeo, ya lo siento. Pero es que entenderme que la tengo todo el rato aquí a pulso la cámara y al final se me olvida que la tengo ahí. Y cruzo un poco la pantalla, ¿no? Lo pongo así. Madre mía. Bueno. Pero bueno, más o menos lo veis, yo creo que os lo he explicado, sé que el vídeo se ha hecho muy largo, pero esto de entender, yo quiero dejarlo a entender todo lo máximo posible, lo mejor explicado posible. Sé que igual a veces no me explico bien porque hay ciertas cosas que parece que no, pero cuesta explicarlas, porque dices, si son solo cambiar unos números, pero a veces hay que entender ciertas cosas y esas ciertas cosas pues cuesta explicarlas un poco y es complicadillo. Y poco más ya que explicaros aquí sobre el overclock. Ya habíamos comentado también, bueno, lo de la configuración del CPU, los ahorros de energía, que los eliminéis, los bajéis, o sea, los desactivéis directamente. Y poco más, yo creo que no se me olvida nada. Si hay algún expertillo por ahí en overclock que me ve mi vídeo y me quiere cambiar alguna cosa o quiere dar su opinión, pues bueno, estamos dispuestos a atender cualquier sugerencia, evidentemente. Y nada, pues poco más, chicos. Yo creo que no me dejo nada más. Quiero mirar así alguna cosilla. Bueno, ya sabéis luego que las placas bases, pues bueno, se pueden mirar las temperaturas y tal. Ahora mismo fijaos que está incluso a 39 grados centígrados. De todas maneras, en las placas bases, cuando está la BIOS, no sé por qué los CPU siempre se suelen calentar más. Parece que suelen tirar más de carga que incluso en IDLE, por ejemplo, el Windows, porque el Windows al final simplemente se queda cargado en la memoria y no hace funcionar prácticamente nada. Pero esto está funcionando todo el rato el CPU y parece que no, pero cogen bastante temperatura. Y nada, chicos, pues poco más que comentar. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a pasar al sistema operativo. Ya voy a capturar desde el ordenador y vamos a... Siento si esto es un rollo, de verdad, pero
es que yo creo que hay que alargarlo y que hay que entender cada paso perfectamente. Vamos a capturar ahora el escritorio y os voy a mostrar lo que sería el Prime 95. La verdad que es un programa súper sencillo de utilizar. Y nada, chicos, pues ahora en un ratito nos volvemos a ver. Buenas, chicos, pues bueno, estamos de vuelta ya y ahora sí que estamos aquí ya en el escritorio de mi PC. Y bueno, lo que os iba a mostrar es sobre todo pues el programa simplemente que utilizo para comprobar las estabilidades del CPU. Bueno, realmente del CPU y de la RAM, muy importante. Porque por ejemplo AMD tiene un programa también, pero que lo único que hace es analizar la CPU, no se analiza la RAM. Entonces pues no es tan, digamos que no puede que no os dé fallos, pero puede que tengáis alguna inestabilidad en la RAM y que con el de AMD no os funcionaría. De todas maneras, no sé por qué ahora mismo el programa de AMD no me funciona y tendría que mirarlo para hacerlo funcionar, porque lo necesito para saber el margen térmico que tenemos. Pero bueno, ahora mismo sé que estoy entre los valores sobrados y más a 1.42. Y ya os digo que he estado funcionando incluso con una décima más de voltaje que eso. Que una décima parece que no, pero es mucho voltaje. Que no estamos hablando de centésimas, sino décima. Bueno, vamos a ir aquí a programas. Tenemos todo bastante bien ordenado. La verdad que lo tengo todo por carpetas, porque es que si no esto es una locura. Aquí tenemos Prime 95. Bueno, y este sería el programa, o sea, ni más ni menos. No sé si es la última versión, es la 28.5.1. Me imagino que habrá versiones más actualizadas. Pero bueno, esta ya estáis viendo que la fecha de creación del icono está el 19 del 11 del 2014, o sea que es bastante nuevillo. No he mirado si nuevas versiones, pero bueno, tampoco va a haber. Bueno, el programa la verdad que no suele mostrar diferencias. Bueno, pues vamos a arrancarlo. Lo voy a ejecutar en modo administrador porque estoy acostumbrado a hacerlo así, pero la verdad que da igual porque creo que automáticamente Windows también te lo ejecuta igualmente. Nos va a sacar la pestaña de darle permisos y eso. Bueno, y aquí pues lo único que tendríamos que configurar es muy sencillito. La verdad que en Blend ya os pone test sum of everything lots of run tested. Bueno, que nos va, en definitiva, que nos va a hacer un examen intenso y fuera, tanto de la RAM como del CPU, y a tomar por culo. Aquí lo único que tenéis que poner son los hilos de ejecución que tenéis en cada CPU. Y ya os digo, el Blend es el óptimo, el que todo el mundo recomienda de utilizar. También lo podríamos poner por aquí, pero ya veis que aquí en las pestañas pues son cosas más bajitas que la que nosotros utilizamos. El Blend ya veis que es el más grueso, el que más cache en todo y más megas en todo. O sea, en la memoria RAM en teoría nos usaría 2000 megas, 2 gigas, y esto son 4096 kilobytes, entiendo, pero Max FT pues ahora mismo exactamente no sé lo que es. De todas maneras, pues bueno, será como alguna especie de instrucción, digo yo, que hará pues estresar al máximo nuestro CPU. Y luego pues si queréis podéis poner la custom y podéis poner los valores estos a vuestra bola, ¿no? Si por ejemplo tenéis 16 gigas, pues me imagino que podréis poner 16.000 aquí. Y aquí pues por ejemplo, yo que sé, es que no sé si esto será con la caché. Podría ser la caché. 4096 puede ser, pues yo que sé, poner 8000, si es de 8 megas pues 8000 y pico. O sea, 8000 más el doble de 96, que sería exactamente 8100, o sea, sí, 8100, 192, si no me equivoco. 8192, sí. Bueno, pues nada. Me imagino, digo yo que esto podrá ser la caché del CPU, pero bueno, esto yo creo que ya es bastante estresante.
Ya os digo que esto os va a calentar el CPU a saco, o sea, le vais a sacar chispas. Y aquí directamente pues le daríamos a OK, y aquí pues como veis tendríamos una primera tarea, como quien dice, que es la que nos marca como que la tarea se ha iniciado, con el CPU que nos está analizando, que aquí el Pile Drive, que en teoría el mío es arquitectura Pile Drive, pero bueno, aquí nos la marca como Bulldozer. Luego L2 cache size a 2 megas, que esto realmente es 2 megas por módulo, que realmente son 8 megas L2, lo que pasa que son 2 megas por módulo. Ya sabéis que estos, los FX8000, están divididos en 4 módulos. Y la caché L3, pues sale totalmente como la que es 8 megabytes. Y nada, pues aquí directamente os empezará a pasar unos test. Ahora sí que ha cambiado, al menos esta versión, no sé cómo será ya las últimas que tenga, porque alguna actualización habrá habido. Antes eran como, ahora te pasa un test, y este test, el 1, pues tarda, el test 26.000, pues solo te pasa como un test, pero muy largo. Antes nos lo pasaba diferente, antes era el 26, pero nos pasaba como 11 test, me acuerdo, que eran 11, algunas veces incluso te aparecía 12. Pero vamos, ya te digo, ahí ahora solo os lo pasa como un test. No os va pasando de uno... Bueno, me imagino que hará lo mismo, solo que antes os lo marcaba en 11 test. Y aquí pues nada. Y directamente pues como veis, seguramente que si tenéis alguna inestabilidad, probablemente bastante obvia, pues os saltaría un Worket Stupid, sobre todo aquí en AMD, en el Worket 8. Os saltaría prácticamente al momento, y si no es al momento, pues al poco tiempo, igual medio minuto, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, lo que sea, ¿no? Ahora mismo nosotros llevamos, bueno, llevo 6 minutos de directo, no sé qué hora es exactamente, porque me lo está tapando el maldito, lo que me marca los FPS del Imerilis, que es el programa con el que estoy grabando ahora mismo, con el Action. Pero bueno, lo hemos comenzado nos pone la hora a las 17:41, y en el reloj tengo las 17:42. Bueno, pues apenas llevamos 1 minuto. O sea, bueno, 17:41. Así que ya veis, pues nada, aquí os tocaría esperar. Y bueno, pues si lo tenéis pensado pasar muchas horas, pues sobre todo... lo pasáis muchas horas, pues nada, apagar el monitor y dejar el ordenador funcionando, iros a hacer vuestras cosas por ahí y nada, y tener paciencia. Y así, y esto probablemente lo tengáis que hacer siempre que hagáis un cambio en la BIOS. O sea, simplemente aunque subáis un poquito el CPU, yo os recomendaría pasar 2 horitas de Prime 95 siempre que hagáis un cambio. Sé que os va a llevar muchísimo tiempo, de hecho el overclock lleva mucho tiempo. Ahora, si vais a hacer un overclock rápido, que simplemente va a ser para jugar, que más o menos que se os mantenga estable y vayáis a hacer 4 cosas, probablemente no lo tengáis que hacer tan preciso ni tan tedioso, ¿no? Pero si queréis una estabilidad más o menos para cualquier trabajo y vayáis a tener el ordenador horas y horas y horas funcionando y renderizando vídeos o renderizando 3D o lo que sea, que eso va a tener carga de mucha CPU, aunque ahora realmente para renderizar vídeo y 3D, como se usan las gráficas también, digamos que se oxigena bastante el CPU, pero bueno, si por ejemplo hay alguien que tiene gráficas muy malas y quiere renderizar con más potencia el CPU, pues lo va a tener que hacer así. Vais a tener, cada vez que hagáis pruebas con Prime 95, lo vais a tener que estar pasando como mínimo 2 horas, y si lo pasáis 3 horas como mínimo, mejor, realmente. Sé que va a costar un montón, lo sé, chicos, pero es algo que hay que tener paciencia, mucha paciencia. Y si no tenéis paciencia es que no lo estáis haciendo bien, seguro. Eso tenerlo por descontado. Aunque juguéis y os funcione, ya os digo yo, poneros a renderizar solo con el CPU y ya os digo cómo os tira un pantallazo azul, o se os crashea o lo que sea. Que de eso sé mucho ya también. Bueno, chicos, pues sin más dilaciones, yo creo que ya va siendo hora de terminar
este video tutorial espero que haya sido lo más didáctico posible. Si tenéis dudas, que sé que os van a surgir, porque seguramente haya muchas cosas que no me entenderéis bien, que no me haya yo explicado bien, etcétera, etcétera, porque al final voy sobre la marcha, voy sin preparármelo, realmente digo, voy a hacer este vídeo y lo hago, así que probablemente haya cosas que no lo haya explicado del todo bien. Si tenéis preguntas o eso, por favor, ponerlas en mensajes, que yo no vaya a tener ningún tipo de problema en contestaros. Y lo dicho, chicos, sé que ha sido muy largo, pero quería que al menos quedase lo más claro y conciso y entendible posible. Y hay muchas opciones para overclockear, hay muchas cosas que se pueden tocar y que yo sepa, y que yo creo que hay que tener un mínimo de conocimiento y un mínimo de lo que se hace en la BIOS, porque si no os podéis cargar el ordenador, así de claro. O sea, si de repente yo ahora me da por poner, venga, le voy a poner 1,7 de voltaje para que esté súper estable, y el ordenador puede salir ardiendo, o sea que ni más ni menos. Yo creo que hay que saber mínimo ciertas pautas, ciertas cosas, y sobre todo la gente que va a comenzar con ello, con el overclocking, así su primera vez, su primer intento, sus primeras cosas, pues por lo menos que ya vaya un poco con los pies en el suelo, ¿no? Pues bueno, chicos, espero que os haya gustado. Por favor, like, comentar, suscribiros, y nada, pues hasta el próximo vídeo tutorial de Brutal Massacre. Hasta otro ratito, chavales. Bye bye.